son las 10 en punto. Vamos a esperar unos cuantos segunditos, se conecten las personas, pues acá están ingresando aún más. Recordándoles que hoy continuamos con la charla que comenzamos el día martes. Al principio vamos a hacer un recorderis de lo que vimos el día martes. Para las personas que llegan por primera vez, que no pudieron estar el día martes, entonces vamos a hacer un recorderis. Al final de la charla vamos a tener una sección de preguntas. Entonces, todas las preguntas pues, que se nos ocurran, que se nos vengan a la mente, preguntas de las plantas, las cuales administran, podemos tocar al final, ya acá con nuestros señores especialistas en lubricación. Entonces, vamos a esperar un minutico más para dar inicio a la charla. Buenos días, ingeniero Reinaldo, bienvenido. Ingeniero Humberto, bienvenido. Juan, bienvenido. Ingeniero Emilio, también. Las personas que tuvieron el día martes, ya creo que ya se les envió la presentación. Si no se la han enviado aún, se les estará llegando el día de hoy, ¿vale? Las personas que quieran esta presentación, como les digo, pueden escribirme al privado con su nombre completo, de qué empresa vienen, correo electrónico, número de celular, y de esa forma, pues yo les comparto, o nuestro departamento de mercadeo les estará compartiendo la presentación. ¿Listo? Ingeniero Yamir, buenos días, bienvenido. Listo. Buenos días, Dani. Te cedo la palabra. Le cedo la palabra al ingeniero Daniel, nuestro ingeniero especialista en todas las partes de lubricación. El ingeniero Daniel, los primeros minutos de la charla del día de hoy, va a estar haciendo un recorderis de lo que vimos el día martes. Los que están presentes, si pueden compartir esta información en sus canales de WhatsApp, sería chévere, para ser extensivos con este conocimiento, que esta transferencia pues, pueda llegar a cada rincón pues, de nuestro país y de los países que nos acompañan. Es bueno que realmente, después de toda esta coyuntura que vivimos actualmente, podamos salir, una vez se acabe, termine todo, podamos salir a nuestras plantas a hacer lo que no estábamos haciendo, hacer buenas prácticas, en este caso de lubricación, ¿sí? Se puedan minimizar los costos y los gastos por lubricación, por falta de herramientas, por falta de competencias, realmente, y podamos ser más eficientes. Es el objetivo de LubriRod en casa, que es nuestro programa de entrenamiento virtual. Entonces, ingeniero Daniel, te cedo la palabra para dar inicio a esta charla, Lubricación Clase Mundial, parte 2. Parte 2. Bueno, para todos, gracias Gerardo, muy buen día para todos. Entonces continuamos con la charla. No olviden las recomendaciones, silenciar el micrófono, apague su cámara y si quieren levantan la mano para hacer las preguntas que tengan o dudas. Sin embargo, al final muy seguramente vamos a tener un espacio para hacer estas preguntas y darle respuestas a ellas. Entonces, comenzamos el tema importante que es lubricación de clase mundial. No olvidemos que es comenzar a mejorar nuestras prácticas de lubricación desde un almacenamiento o una práctica que tenemos en el momento X. De pronto no todos están en este estado, todos tenemos una posición o un nivel de nuestra lubricación en la compañía muy diferente. Pero la idea es que en el estado en el que nos encontremos es llegar a las mejores prácticas de lubricación, a lo que hoy en día se maneja como estándares, como normas que son realmente dictadas por unos entes que se han dedicado al estudio de la lubricación, como son Noria, el ICML, en parte de seguridad también.
la ISO 18346 y naturalmente SKF, como les decía también la vez pasada, se ha dedicado o como su principal función en la fábrica de fabricación de rodamientos, pues también le interesa muchísimo que esos rodamientos duren lo más posible, ojalá su vida L10 calculada. Entonces, para eso también SKF se ha dedicado a la parte de lubricación porque sabe que le duele a cada rodamiento en una aplicación diferente. Entonces, también se ha desarrollado muchísimo y tiene un músculo muy importante a nivel mundial en lo que es soluciones de lubricación. Son unos pasos que vimos en donde incluye todo el proceso de la lubricación, cómo se está ejecutando desde el momento en el que llega el lubricante a la compañía, a quién se le selecciona para que nos traiga ese lubricante, cuál va a ser nuestro proveedor, una logística completa de todo el proceso, una selección de lubricantes. Debemos tener en cuenta eso, qué tipo de lubricantes, almacenamiento y manejo, planeación y programación, procedimientos, análisis del lubricante, control de la contaminación, manejo de desechos de lubricante, entrenamientos y uso de tecnología automática de lubricación. Es una cantidad de pasos considerable que debemos cumplir, que debemos tener precisamente para llegar a una lubricación de clase mundial. Vimos detenidamente o un poco analizamos cada uno de esos puntos en lo que es la logística, a qué se refiere la logística, la selección del lubricante debe ser muy cuidadosa, acompañarnos muchísimo de lo que es el catálogo de las máquinas, el almacenamiento importantísimo, es vital, la planeación, indudablemente, procedimientos, debemos escribirlos, análisis de lubricante, obvio, debemos tener mucho trabajo en conocer la información que los lubricantes nos están aportando, nos están dando de cada uno de los equipos, la contaminación a qué se refiere de esos lubricantes, manejo de desechos del lubricante, que es también algo importantísimo, ya que no debemos atacar al medio ambiente, sino todo lo contrario, prestarle o darle la mayor seguridad a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente para que no sea contaminado. Quedamos básicamente en el siguiente punto, que era entrenamiento y competencias. Hablábamos básicamente que si queremos llegar a una lubricación de clase mundial, debemos comenzar a cambiar también el concepto que teníamos del lubricador es el más sucio, el lubricador es la persona que hace las tareas más, llamémosla de algún modo, feas dentro de el trabajo que se hace en mantenimiento, más tediosas. Entonces es el que menos conocimientos tenía, etcétera, etcétera. Hoy en día no. Hoy en día es todo lo contrario. La persona que trabaja en lubricación debe ser un profesional. Entonces ya no es el lubricador, sino que es un técnico, es alguien especializado en lubricación, se le debe tener todas las posibilidades para que él se prepare, se capacite, porque tiene que conocer de lubricantes, tiene que conocer de periodos de lubricación, tiene que conocer de las funciones de cada uno de los lubricantes, si es grasa o es aceite, cantidades, estamos con los equipos adecuados, porque ya pasamos también a la parte de tecnología. También en estas capacitaciones o en estos entrenamientos se van mejorando las competencias de cada uno de ellos, precisamente para que tengamos mejores soluciones para la lubricación que debemos tener en la planta. A veces, precisamente por falta de conocimiento, falta de estudio, no nos enteramos qué tanto se ha desarrollado la lubricación, qué tanto se ha desarrollado en características, los lubricantes, sus bases, sus aceites, de qué forma han mejorado. Lo mismo en los equipos automáticos, cómo se han venido desarrollando, cómo se aplican los lubricantes de mejor manera en los equipos. Entonces esto hace que naturalmente sea
un punto dentro del paso de lubricación de clase mundial demasiado interesante, demasiado importante, que no debemos olvidar y Vale, debemos poner en ejecución siempre. vale. Capacitación, entrenamiento, competencias, mejorarlas de cada uno de los personajes que ejecutan estas tareas dentro de la compañía. Dani, una consulta ahí, o más que todo una pregunta de esa diapositiva. Yo he estado en muchas plantas y aquí en Colombia o en la mayoría de las plantas tenemos la costumbre, o he visto yo, colocan al de lubricación a la persona que menos sabe, a la persona pues que uno ve todo sucio y vaya y lubrique y que no tiene ningún conocimiento de lo que está haciendo. Y muchas veces uno le pregunta por qué le aplica esa grasa, cuánto le estás aplicando y no tiene ni idea de eso. ¿Eso está bien hecho? ¿Solamente pasa aquí en Colombia? ¿O qué debemos hacer para mejorar esa eficiencia o esas competencias de esa persona si no es lo adecuado? Por supuesto, eso gracias Gerardo por la pregunta. Eso no es lo más adecuado, naturalmente. Por eso lo comentábamos ahora, lo decíamos, ya ese concepto, eso que tenemos en la cabeza de que el lubricador es el más sucio, es la persona que comienza un trabajo apenas en el taller de mantenimiento, entonces por ahí es donde debe comenzar para que vaya aprendiendo y vaya conociendo de la compañía. Dentro de todas las charlas o dentro de en mucha literatura, siempre pienso que todos se han dado cuenta o ya han escuchado que tenemos o que se han hecho estudios. SKF ha sido uno de ellos en donde se ha concluido que más del 50% de los fallos en lubricación son debidos a problemas de lubricación. Pues si somos conscientes de eso y ya se han hecho estudios, y eso que SKF, el estudio que hace es, dentro de todas las que han hecho estudios de eso, son las más conservadoras. Hay otros que le dan el 70, 80, 85% de fallos debidos a problemas de lubricación. Si somos conscientes de eso, pues ¿por qué no comenzar a atacar ese problema? ¿Por qué no comenzar a mejorar esas deficiencias que tenemos? Esas deficiencias precisamente las debemos mejorar es capacitando a nuestro personal. El personal debe ser técnico, debe ser profesional, mínimo en lubricación, debe tener conocimientos claros de, como preguntaba Gerardo, ¿será que sí? Él debe conocer por qué el tipo de lubricante, claro que sí. Él debe conocer el tipo de lubricante que se aplica en ese reductor, en esa chumacera. Tener claro por qué se está utilizando ese tipo de base en esa grasa, por qué se está utilizando ese tipo de aceite con una viscosidad determinada en ese rodamiento, por qué utilizar ese tipo de aceite en ese reductor. Él debe tener un conocimiento claro y muy técnico del por qué se está utilizando ese tipo de lubricantes, además cantidades, además otra serie de conocimientos que se deben tener por esta persona para que pueda ejecutar su tarea. Entonces continuamos, ya vimos lo que es entrenamiento, ahora pasamos a lo que es tecnologías de lubricación. Este campo de tecnologías de lubricación, desafortunadamente también en Colombia se tiene muy olvidado, dejado a un lado. Todavía hay compañías que siguen pensando en que porque tengo una persona que ejecuta las tareas de lubricación, que hace la lubricación, con eso me basta. Yo quiero hacer énfasis en eso y es muy importante que comencemos a tener claro la diferencia entre una lubricación automática y una lubricación manual. Eh, para tener una lubricación de clase mundial se hacen unos cálculos, se hace una cantidad de tareas para lubricar un rodamiento que trabaja a una velocidad determinada, una carga determinada, una temperatura determinada y tiene una sección determinada. Entonces, si se hacen unos cálculos, la mejor práctica es lubricarla en movimiento cuando ese rodamiento está en movimiento, y si ese rodamiento está en movimiento, pues también debemos aplicarle una cantidad y con una frecuencia determinada. Si el cálculo da para que cada 5 minutos o 5.5 segundos
vaya y le coloque una gota de lubricante, pues es muy difícil que una persona vaya y haga esa tarea. Entonces ya nos vemos abocados a que lo haga cada 8 días, que la máquina pare o que se haga cada mes. Entonces esto ya cambia las condiciones de lubricación de ese rodamiento. La calidad de la tarea de lubricación que se debe hacer en ese rodamiento. Por eso es muy necesario colocar, tener presente que los sistemas automáticos de lubricación, lo que hacemos es ese tipo de cálculo para colocarle una gotica de lubricante fresca continuamente cada vez que el rodamiento lo requiere. Hoy en día ya se han desarrollado muchísimo los sistemas de lubricación en los que la idea es llegar a colocarle el lubricante básicamente que a necesidad del rodamiento. Poderle preguntar al rodamiento cuánto lubricante necesita para trabajar hoy y que el rodamiento nos conteste o nos responda necesito 1 gramo o no necesito nada para trabajar hoy. Aplíqueme por favor un poquito de lubricante, voy mirando si ya ese es suficiente o no, listo, ya con ese suficiente no me aplique más. La idea es llegar a eso y hoy en día se han desarrollado muchísimo la tecnología en lubricación. Entonces, por eso es importante que tengamos claro la gran diferencia que hay entre lubricación manual y lubricación automática. De ahí que se han desarrollado muchísimas herramientas. Por ejemplo, esta pistola que se ve ahí, la pistola TLGB 20, es una herramienta que ya está eh, reemplazando los inyectores normales de lubricación, los que estamos acostumbrados a ver, los que realmente cuando vamos a hacer una tarea de lubricación, le decimos al lubricador cuánto le aplica de grasa a esa chumacera, 5 bombazos, 20 bombazos, pero ¿cuánto es un bombazo? No sabemos. Esta pistola de lubricante o para aplicar lubricante ya trae un display en el cual nos muestra la cantidad de lubricante que se aplica o que se debe aplicar según una ruta de lubricación que se debe aplicar en ese punto. Trabaja a determinada presión, es con batería, ya no requiere que el lubricador o el técnico en lubricación esté haciendo un ejercicio físico, porque eso también desgasta o generalmente no se entrega el bombazo completo, etcétera. Esto ya le entrega una lubricación, una cantidad de lubricante a ese punto adecuada. Vemos un TLMR, que es el que está ahí al ladito, un equipo también automático, monopunto, que lo podemos convertir también con una configuración que alimente no solamente un punto, sino que alimente 4, 5, 6 puntos o 2 puntos y que fácilmente nos va a llegar lubricante a 5 puntos o 6 puntos a través de ese equipo que trabaja a 30 bar de presión y estamos, además de colocando el lubricante adecuado cada vez que el rodamiento lo requiere, calculado, estamos también mejorando las tareas del técnico de lubricación. El técnico de lubricación ya no debe ser la persona que está recorriendo la planta simple y sencillamente para aplicar lubricante, sino estar analizando esto. ¿Será que estos equipos me están colocando la cantidad adecuada? ¿Será que la grasa sí es la adecuada? ¿Se está comportando bien ese sistema automático de lubricación? ¿La eficiencia de la máquina, la durabilidad de los rodamientos, se extendió o no se extendió? Esto ya son tareas que puede comenzar a hacer la persona que estaba dedicada a la lubricación. Bombas con las cuales se puede también aplicar lubricante a través de la planta, bombas manuales, desarrollo en grasas, desarrollo en lubricantes que cada vez se hacen de mejor calidad, pensando no solamente en el aceite, sino también en sus bases, desarrollos específicos, precisamente para controlar o mitigar ese daño que le ocasiona la alta temperatura y la humedad a los lubricantes, que son el principal contaminante que le llega a deformar o a dañar, degradar el lubricante y así corroborar o ayudar a que nos dañe el punto de lubricación, ya sea un rodamiento, sea un buje, lo que sea. Miren que aquí al lado también vemos un medidor de grasa, un contador en gramos que se puede colocar en la punta de la manguera, donde se observa o podemos determinar exactamente
cuánta grasa se está aplicando, cuánta grasa es la que debemos aplicar en el rodamiento. No olvidar que dentro de la lubricación de clase mundial, pues uno de los pasos o de las cosas importantes dentro de esa lubricación de clase mundial es el control de los lubricantes. Pues si no sabemos exactamente cuánto lubricante vamos a gastar o necesitamos este año, pues ¿cómo podemos tener un control sobre eso? Vamos en algún momento a tener escasez o en algún momento vamos a tener un exceso de lubricante en un almacén. Precisamente todo esto nos sirve para llevar ese tipo de control. Bombas que hoy en día esta pistola que ven acá, la TLGB20, y los inyectores de grasa, pues ya no debemos estarlo rellenando con cartón, ni con guantes, ni con espátula, ni tener una varilla para revolver la grasa dentro de la caneca, tener que desarmar el inyector para rellenarlo, sino que simple y sencillamente dentro de las mejores prácticas de lubricación existe esta bomba que ya lo que hace es rellenar el depósito del inyector o el de la pistola, rellenarlo y no le vamos a colocar o no le vamos a permitir al lubricante que se contamine. Entonces, esto nos sirve bastante precisamente para el control de contaminación en los lubricantes. Y gran cantidad de equipos para realizar esas tareas de lubricación. Cualquier necesidad que tengan en las compañías, cualquier tipo de automatización que se requiera, entonces se tiene la solución. La solución es observar, mirar cuál es la necesidad y seguro que se tiene la solución. Hay soluciones para grasa, hay soluciones para aceite, diferentes cantidades, tipos, etcétera. Lo mismo en la parte de alimentación de estos equipos, lubricación, sistemas que son alimentados neumáticamente, sistemas que son alimentados eléctricamente, hidráulicamente, corriente alterna, corriente directa. Hay versatilidad en eso. Dani, hay una pregunta, ¿puedes retroceder un segundo? Claro que El sí. ingeniero Wilber Asunción Zapata pregunta, ¿la bomba automática que mide la cantidad de grasa inyectada, le puedo cargar una ruta de lubricación para lubricar varios puntos? Se refiere precisamente a la TLGB20, ¿cierto? Claro que sí, esa sirve para lubricar varios puntos. Ella tiene, por ejemplo, una autonomía en la batería para utilizar. Perdón, él pregunta si se le puede cargar una ruta. Claro, es decir, me refiero a que si él dice que si se puede cargar una ruta, a ver si le entiendo bien la pregunta. Si se quiere cargar una ruta, es si con la pistola podemos lubricar una cantidad de puntos dentro de la ruta de lubricación. ¿Sí es esa la pregunta? Sí, me imagino. No, Daniel, la pregunta es si nosotros podemos cargarle una ruta, o sea, decirle, se necesita lubricar el punto tal del equipo tal y él automáticamente en el panel va a mostrarle al lubricador a dónde tiene que ir y cuánta cantidad de grasa le tiene que aplicar a ese punto. Es la... Bueno, naturalmente dentro del proceso de la lubricación de clase mundial, hay una parte en la que pues cada análisis que se hace de cada punto de lubricación, sea crítico o no, cada uno tiene una carta de lubricación. Esa carta de lubricación, generalmente nosotros lo que hacemos es identificar exactamente el punto de lubricación, determinar cuánta cantidad de lubricante, con qué tipo de herramienta realizar esa lubricación. Entonces, si dentro de la compañía lo que tenemos es pistolas TLGB20, pues naturalmente debemos incluirla dentro de la carta de lubricación. Es decir, con este equipo es con el que debemos llegar a hacer o cumplir esa tarea. ¿Listo? Y se puede cargar la cantidad de lubricante que necesita para todos los puntos que están incluidos dentro de la ruta. Sí, naturalmente. Ella se puede cargar, tiene una capacidad de 400 mililitros de grasa. Entonces, ella viene con una versatilidad de
de trabajar con cartucho o con grasa a granel, dependiendo de la forma en que cada empresa tenga a la disposición del lubricante. Entonces, si tiene cartuchos, pues se coloca cartucho y ella trabaja con cartucho. Si es con granel, pues también tiene su forma para hacer el relleno con granel. Vale, Dani, yo quiero añadir algo acá. Bueno, primero con la pistola, uno con la parte de la pistola que pregunta acá el ingeniero Wilmer también que si se puede cargar varias rutas. O sea, no se carga la ruta y por la sencilla razón de que él me está midiendo la cantidad de grasa que estoy dosificando, ¿sí? Ahora, si yo tengo una fila de motores y bombas y cada punto necesita una cantidad diferente, pues a mí me es difícil setear punto por punto. Lo más fácil es apretar el gatillo. Si en el punto 1 del lado libre del motor, por ejemplo, necesito 3 gramos, yo aprieto el gatillo, cuando tenga 3 gramos suelto el gatillo, ¿sí? Y se hace mucho más rápido hacer la ruta como tal, teniendo pues en mi mano ya sea un iPad, un celular o pues una hoja impresa con la información de cada punto que yo voy a lubricar. Entonces de esa forma se hace más rápido como tal. Ventajas de la pistola, que el lubricador no va a sufrir con el tiempo del manguito rotador como tal, por lo que solamente va a presionar el gatillo todo el tiempo, ¿sí? Y este es una forma de evitar un riesgo laboral a futuro como tal. Entonces, esa es mi intervención con la parte de la pistola. Bueno, y decía que actualmente las personas para rellenar una grasera manual lo que hacen es método de succión, meten el cubo de la grasera en la grasa, en el puñete y succionan. O pues meten la mano, ¿sí? La meten en la grasa y empiezan a rellenar la bomba. Y las personas más conscientes usan un guante de látex, lo meten en la grasa y empiezan a rellenar las bombas manuales. Si yo les pregunto a ustedes si esta es una buena práctica, ¿sí? Creo que todos sabrían y me dirían que no. ¿Por qué? Porque sencillamente estoy generando contaminación antes de lubricar un rodamiento. O sea, la grasa ya llega contaminada al rodamiento como tal. También estoy generando dermatitis en mis manos porque la grasa pues no es buena para la piel. Entonces, muchas veces no conocemos que existen herramientas buenas, eficientes, que sencillamente con un tanque o un paquete de grasa de 16, 18 kilos nuevo o 55 kilos que tenga, puedo colocarle este dispositivo, esta tapa, y sencillamente con 10 bombazos yo puedo rellenar una grasera manual en 10 segundos. Y no me tiro 20 ni 30 minutos que normalmente se tira un lubricador rellenando 1 libra de grasa en una grasera, ¿sí? Entonces, existen estas herramientas que me evitan riesgos de seguridad, me evitan contaminación en la grasa y me aumentan el tiempo de productividad del técnico de lubricación. Entonces, como para que tengan en cuenta ese dato de este equipo. Gracias, Dan. Listo, Gerardo, gracias. Continuamos con la tecnología para la lubricación. Vemos también o conocemos de equipos que no hay solamente para lubricantes aceite, sino también los hay para grasa fluida, los hay para grasa hasta grado LGI 2, incluso en algunos casos se puede llegar hasta grado en LGI 3, dosificadores diferentes para suministrar cantidades también diferentes, que con la programación de la bomba se puede llegar a 15, 20, 30, 50 puntos, hasta 1000, 2000 puntos que requieren ser lubricados sin ningún problema. Como les decía, incluso hay sistemas de spray para lubricar rodamientos, piñones, dosificadores diferentes,
Y entramos también a la parte de lubricación de cadenas. Lubricación de cadenas es algo que dentro de la industria no se tiene claro, también se ha descuidado mucho. Y esta lubricación de cadenas es demasiado importante. No olviden que grasa ya no se utiliza para lubricar cadenas. Estas grasas, las grasas, lo que hacen es complicar aún más la vida de la cadena. Con lo que se debe lubricar es con aceites y específicamente con aceites para cadena. Hola Aquí Daniel, vamos a buenos observar. días. Aló. Sí, buen Hola día. Daniel, buenos días. Con Jordan. Daniel, mira, en la anterior presentación había una pregunta de Juan Ahumada, en la cual decía que qué tipos de lubricadores monopunto tenemos. Entonces, lubricantes monopunto tenemos varios tipos de ellos, precisamente por cantidad. Hay diferentes tamaños. Hay electromecánicos, son los TLCD, es un motor que se encarga de llevarle el lubricante, hacer trabajar, empujar un vástago a través de unas baterías y va colocando, se programa y va colocando, depende del cálculo que se haya hecho, entonces entrega cantidad de lubricante calculada diariamente al rodamiento. Ese es un tipo que es un TLCD, que son electromecánicos, los hay de dos tamaños, por tamaño de cartucho o cantidad de grasa. Hay otro tipo de lubricante que es de lubricador que es el LAGD. El LAGD es un equipo intrínsecamente seguro para trabajar no solamente en campos que estén contaminados por gas o que puedan producir explosión, sino que también se pueden aplicar en otro tipo de industria, laboratorios que noten o son mínima la cantidad de elementos que se van a requerir para que él funcione. Es simple y sencillamente programarlo y él comienza a trabajar internamente. Viene a base de un gas llamado hidrógeno y ese hidrógeno es el que va haciendo que se vaya dosificando a medida que se va aumentando su volumen, va entregando una dosificación de lubricante en el punto. Entonces van el LAGD, que es el intrínsecamente seguro, el TLSD, que es el electromecánico, y también existe el TLMR, que este equipo es el que estaba en este slide, y tiene una presión de trabajo de 30 bar de presión. Entonces, con este equipo, además de ser monopunto, porque este también fue hecho para lubricar un solo punto, pero gracias a la presión que trabaja, pues también hay la versatilidad de colocarlo para que lubrique, puede ser hasta 5, 4, 6 puntos de lubricación. Vale. Entonces existen estos tres y hoy en día se ha desarrollado también la tecnología a la cual llegamos a que el sistema TLSD, que es el electromecánico, hoy en día tenga un desarrollo también manejado a través de una plataforma y podamos observar en un computador de qué manera está trabajando, nos envíe alarma de si tiene o no tiene lubricante y podamos controlar de mejor manera la lubricación a través de este equipo. ¿Quiere algo, Gerardo? Vale, sí. Hay otra pregunta del ingeniero Juan Ahumada. Él pregunta que por qué los cartuchos de los lubricadores automáticos, cada vez que se recargan con grasa, cogen aire. Los cartuchos. Los cartuchos de grasa que vienen de SKF o qué tipo de cartucho, porque es que el cartucho precisamente para tener una mejor proceso dentro de la lubricación, por eso se hacen dentro de cartuchos para que no haya la posibilidad de contaminar el lubricante. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros recargamos un cartucho normal de estos que ven ahí en el TLMR, si lo vamos a recargar en la compañía, pues no tenemos, créanme que no tenemos los equipos adecuados para hacer esa recarga.
precisamente por eso les va a quedar aire, les va a quedar partículas que les hemos colocado o les hemos permitido que se contamine la grasa. Entonces, la mejor práctica no es rellenar el cartucho. La mejor práctica es cambiarlo porque pues las compañías que rellenan estos cartuchos en fábrica tienen los elementos y los equipos adecuados para garantizar que el lubricante viene limpio, viene sin aire y es la mejor manera de colocar ese lubricante en el punto. ¿Sí? Vale, hay otra pregunta, Dani. Y bueno, si se empalmaba con algo que iba a aportar. La pregunta dice, ¿qué tipo de lubricante de cadena tiene SKF que tengan altas propiedades de adherencia, no forme salpicaduras que contaminen el producto, que se trabaja con BPM? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque les comentaba que la grasa no se utiliza hoy en día para lubricar cadenas, precisamente porque lo que hace es colaborarle a la cadena que se dañe. ¿Por qué? Porque todas las partículas del exterior se le van a adherir a esa grasa. Además, la grasa no tiene propiedades de penetración, que sí lo tiene el lubricante específicamente para cadenas, que son los aceites. Un aceite para cadena, quiero que me entiendan, aceite para cadena no es utilizar un aceite que teníamos en un reductor, sacamos el aceite del reductor y ahora lo vamos a utilizar para lubricar esta cadena. Ese aceite ya va con partículas, ya va con contaminantes, que lo que hacemos es lo mismo, dañar mucho más la cadena. Entonces, lo que sí hay es lubricantes específicos para cadena que deben tener esas tres propiedades. Adherencia, porque una cadena lleva una velocidad determinada, entonces debe quedarse adherida a la cadena, no salir disparada por velocidad. Debe tener penetración, porque lo que nos interesa lubricar dentro de la cadena es básicamente el eje, el eje del paso de la cadena, donde está cada paso, ahí va el eje, ese eje es el que nos interesa que el lubricante penetre. Y naturalmente dentro de las buenas prácticas de lubricación, pues también ese lubricante tiene la particularidad de que no permite fácilmente que se le adhieran las partículas del exterior. Entonces, debe tener esas tres características realmente un aceite para lubricar cadenas. Vale. SKF sí tiene unos lubricantes, disculpen, termino. SKF sí tiene unos lubricantes específicos para cadena y específicos para grado de alimento. Entonces, ya habría que mirar características, temperatura, carga, toda esa cuestión para saber qué tipo de lubricante sería el ideal para aplicar a las cadenas. Vale, Inge, si tú puedes, el ingeniero de la empresa ADA International, si puedes compartirnos, pues al final tienes mi correo electrónico, la aplicación para ayudarte a solucionar el tema de la lubricación por cadenas, ya que tenemos un gran portafolio de productos de aceites para cadenas, dado diferentes viscosidades para altas, bajas temperaturas. Y algo muy importante que tú me dices que pues están certificados por buenas prácticas de manufactura, que sean amigables con la parte alimenticia. Es decir, si en algún momento, porque también tenemos aceites secos como tal, que se adhiere a la cadena y no salpica y no gotea, ¿sí? Podemos, si llega a pasar en algún momento, no va a tener problema porque también es grado alimenticio. Está certificado por la NSF. ¿Listo? Vale. Hay una pregunta, Dani. Sí. Dice, buen día, yo laboro en una empresa de fibrocemento. ¿Qué tanto aplica el equipo de lubricación TLSD teniendo en cuenta el ambiente tan agresivo que es para todos los equipos? Sí, básicamente le quiero comentar al ingeniero que hace la pregunta y bueno, a todos los que nos escuchan, influye muchísimo la forma de montar los equipos. Nosotros podemos tener soluciones lubricantes para cadenas, lubricantes para chumaceras, pero si tenemos una contaminación extrema al lado, pero no montamos adecuadamente los equipos, pues créanme que muy poco beneficio nos va a traer. Entonces también hay que saber montar el equipo, hay que
tener una disposición del equipo de tal manera que podamos controlar, al menos que la aplicación del lubricante se está haciendo en un sitio donde la cadena está, o el equipo, o la chumacera, el reductor, están limpios. Entonces, hay diversidad de formas de montaje, se busca cuál es el mejor punto. Si es muy agresivo, pues hay que hacer una guarda de protección, de tal forma que se pueda montar el equipo. Hay veces que simple y sencillamente colocando unos cepillos que limpian el punto donde se está colocando el lubricante para cadena, si es el caso, con esto va limpiando y luego se aplica el lubricante, entonces esto soluciona. Pero sí es importante analizar la forma de montaje en ese caso, que hay contaminación extrema. Vale, hay una pregunta acá con la parte del ingeniero Juan Ahumada, que preguntó ahorita sobre que los lubricadores cogían aire. Él dice acá que se refiere a los Easy Loop. Tienen la particularidad de ser rellenables. Entonces vienen con un kit de relleno, pero con el kit también cogen aire. Ah, correcto, listo, listo, ingeniero, eso está bien. Simple y sencillamente también tenemos que tener, y eso no nos pasa solamente con el Easy Loop. Quiero que tengan en cuenta y tengan presente lo siguiente. Eh, Esto hace parte de las buenas prácticas de lubricación, por eso está el equipo de relleno de las pistolas, el equipo de relleno de los inyectores, porque cuando nosotros rellenamos o no tenemos en cuenta con qué equipos vamos a lubricar los depósitos de cualquier otro equipo de lubricación, puede ser un Easy Loop, puede ser el depósito de una de las bombas que ven ahí, pero si nosotros lo que hacemos es colocar un poquito de grasa y un poquito de aire, un poquito de grasa y un poquito de aire, pues estas bombas van a cavitar, van a comenzar a no trabajar adecuadamente porque pues primero tiene que desalojarse el aire del sistema de depósito que hay dentro del depósito para que ella pueda trabajar bien. Entonces, la falla de pronto no es o generalmente yo lo que hago es, las fallas no son dentro de los depósitos ni de la bomba que aplica el lubricante, es simplemente la forma en cómo rellenamos también el equipo. Ustedes se dan cuenta que, y eso es fácil, un lubricador, cuando hace el relleno con un inyector manual, él conoce o uno sabe fácilmente cuando fácilmente se va el bombazo, llamémoslo así, fácilmente se va el bombazo es porque ya no hay lubricante, entonces no le hagamos más fuerza, no le coloquemos porque le vamos a meter aire al sistema. Cuando tenemos un equipo neumático con el cual se está haciendo el relleno, igual nosotros tenemos que estar pendientes de que la bomba esté succionando lubricante para que no coja aire y sea el aire el que se vaya al depósito. Entonces, es de cuidado, por eso es importantísimo que lo que hablábamos anteriormente, cuando adquirimos equipos, nosotros mismos nos encargamos como proveedores de enseñarle a la persona que nos compró, a nuestro cliente, enseñarle cómo funciona el equipo, qué posibilidad de errores hay para que no los cometan. ¿Por qué? Porque el equipo es de ustedes, cuando los han comprado es de ustedes, entonces ustedes tienen que conocer el equipo, tienen que aprender a manejarlo y esto es importantísimo, por eso el proveedor que sea de confianza y como en nuestro caso, lubriretenes y rodamientos, nos encargamos de enseñarles cómo funcionan los equipos, qué cuidados deben tener para hacer este tipo de aplicación y rellenos. Entonces, continuamos. Ya habíamos visto esto. Vamos a observar un video para que se pueda tener un poco más claro, por ejemplo, lo que es una lubricación de cadenas. Una lubricación de cadenas es bastante complicada. Ahí vemos el tipo de cadena que se va a lubricar. Empezando porque es una cadena que tiene muchos puntos de lubricación. Hay rodachines, están los pasadores de las cadenas. Además de eso, la carga que tiene. Una persona para que esté lubricando la cadena y cada punto es muy difícil.
entonces la cadena se desgastaría por el tipo de trabajo, porque además de en cuenta el sitio en el cual está trabajando, es una acería, hay mucha contaminación en el medio, entonces también eso influye bastante a que se dañen los equipos y los rodamientos, las cadenas. Ahí ven el equipo automático de lubricación, cómo coloca ese lubricante en ese tipo de rodachines. Entonces, además de que este equipo está colocando el lubricante en donde se está sosteniendo la cadena, también hay un equipo que debe estar lubricando con aceite, naturalmente, el paso de la cadena, que es el que va ahí y estamos observando en este momento. Dese cuenta que ya no es con grasa, sino debe ser con aceite. Esto es para que tengan en cuenta de que soluciones las tenemos, soluciones para todas sus necesidades en lubricación, pueden contar con nosotros y llegamos estudiando el equipo, estudiando la necesidad, podemos plantear fácilmente cuál sería la solución. Pueden ver también la extensión de la cadena. Es un tramo bastante largo, son muchos metros, entonces sería muy dispendioso para que una persona se encargue de lubricar punto por punto. Y sobre todo que no se le pase un punto, que deje de lubricar un punto por olvido o porque por la velocidad no alcanzó. Estos equipos pues son controlados automáticamente a través de unos sensores, entonces le dan la seguridad de que siempre va a estar lubricados todos los puntos. Es difícil que alguno se vaya a quedar sin ser lubricado. Bueno, entonces ya hicimos un recorrido, ya observamos de qué forma o a qué se refiere una lubricación de clase mundial. Pero bueno, ya conocemos eso, entonces podemos preguntarnos, ¿cómo llevar su programa de lubricación a estándares de clase mundial? Cada uno de ustedes ya puede comenzar a hacerse esa pregunta. ¿De qué forma podemos llevar eso a estándares de clase mundial? Ya sabemos que la lubricación es de los factores que más influyen dentro de los daños en un rodamiento. No se les olvide, el 50%, se han hecho estudios, esto es real, esto es serio. Entonces, si conocemos eso, pues ¿por qué no mejorar nuestros procesos de lubricación? Entonces, ¿cómo llevar y cómo seguir avanzando para llevar los estándares de clase mundial? ¿Será que SKF y Lubreretenes podemos tener alguna forma para colaborarles a ustedes? Claro que sí. ¿De qué forma? Nosotros podemos comenzar con un análisis. Ese análisis, ¿de qué forma se comienza a hacer? Básicamente comenzamos con una auditoría que suena de pronto un poquito difícil o es dura para muchos ingenieros y con todo respeto se los digo, esto no es una crítica, sino es simple y sencillamente conocer el estado en el que estamos
de los procesos de lubricación hacia clase mundial. Nosotros necesitamos ser conscientes de eso. Oiga, ¿cómo estamos haciendo estas tareas? ¿La estamos haciendo bien, regular, más o menos? ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo la calificamos? Entonces, para eso existen unas auditorías en donde se analizan varios ítems, varios puntos, algo de todo lo que vimos en esta charla, en donde vemos administración, vemos manejo de almacenamiento, entrenamiento de habilidades, procedimientos y lineamientos, técnicas de muestreo, control de la administración, prácticas de seguridad, mejoramiento continuo, prácticas de lubricación y relubricación, análisis de aceites, objetivos e indicadores, consolidación de Dani, inventarios. ¿Sí? qué pena te voy a interrumpir. Acá el ingeniero Derian Valencia tiene una pregunta muy importante. ¿Qué lubricante me recomienda para cables de puente grúa? Sé que SKF tiene uno muy bueno, especial para esta aplicación. Me gustaría que aconsejaras acá, recomendaras pues al ingeniero Derian Valencia. Ingeniero, buen día, listo. Sí, con esto para los cables primero que todo tenemos que tener una herramienta. A veces pensamos que solamente el lubricante es el que va a hacer la tarea y acordémonos que un cable de un puente grúa o una guaya, lo que normalmente se conoce, este cable trae una cantidad de torones que son cables trenzados y dependiendo del número de torones, pues también tenemos una herramienta o un equipo se llama un lubricador automático para cables. ¿Por qué? Porque es que se necesita llegar con el lubricante al alma de ese cable. El alma es quien sostiene, es quien le da la resistencia adicionalmente. Entonces debemos llegar al alma de ese cable, lubricarlo, permitirle que le ingrese el lubricante, lubricarlo. Entonces, por eso existe una herramienta que se llama lubricador para cables. Y ese lubricador para cables se selecciona dependiendo del diámetro de la guaya, entonces, y el número de torones que tenga. Se utiliza, además de esto, una bomba que le coloca cierta presión. Por eso no es cualquier bomba tampoco, es una bomba que tiene que tener unas características de presión para que ese lubricante, cuando está dentro del aplicador del lubricante en la guaya, tenga una presión determinada y nos ayude a colocarle ese lubricante hasta el alma de la guaya. Además debe tener una forma de hacerle limpieza a la guaya. ¿Es posible mostrar una foto, Dani, para que el ingeniero pues, pueda ahí verlo? Bueno, permítanme, de pronto me salgo un poquitico de la presentación. La O busco aquí. al final lo hacemos, Ah, fresco. bueno, listo. Entonces, o si requiere más información, con gusto nosotros en el correo le podemos enviar la presentación dedicada a lo que es lubricación para guayas. Entonces, también, como le termino, igual para este tipo de lubricadores, pues también se acompaña de un lubricante con el cual tiene una base específica, dependiendo de la región, de la zona, incluso de la contaminación que tenga la guaya. Hay veces que hay sitios en los que tiene mucha contaminación por humedad, entonces también tiene que ir una grasa adecuada y que resista. Tiene contactos, por ejemplo, incluso a veces con ríos, entonces también tiene que ser una grasa adecuada y que sea biodegradable, o simple y sencillamente un lubricante que tenga, si la guaya está en un sitio muy resguardado, entonces pues puede ir un lubricante también normal, que tenga un aceite con una viscosidad que penetre fácilmente y llegue rápidamente al alma cuando se le coloca. Como le decía, si requiere más información, es importante que nos regale el correo, nos envíen, nosotros tendríamos contacto con usted para profundizar mucho más en esta necesidad. Entonces, como les decía, vamos en las prácticas, estamos haciendo una auditoría que les comentaba, es importante que no lo vean de una forma que vamos o que su proveedor va a criticarlos, no, todo lo contrario, vamos a ayudarles a que veamos en dónde estamos parados en ese momento y poder comenzar a planear de ahí en adelante una serie de tareas para mejorar en lo que tenemos como deficiencias y también les diríamos en qué cosas están muy bien de lubricación, porque no es solamente ir a mirar qué partes tienen mal, sino también, oiga, mire, ustedes están haciendo bien esta tarea,
esa tarea los felicitamos porque están cumpliendo y están yendo con las buenas prácticas de lubricación de clase mundial. Oportunidades de mejora inmediatas, claro que sí, en estas inspecciones generalmente hacemos eso, encontramos inmediatamente cosas como fugas, por ejemplo. Oiga, ¿por qué no mejoramos ese retenedor? Lo cambiamos o se mejora el eje también si tiene problemas de eje y retenedor y al menos evitemos la fuga del lubricante. Ese lubricante, ¿por qué le falta este reductor mirilla? ¿Por qué tiene esa temperatura alta? Hay problemas que se encuentran inmediatamente en una revisión y se le pueden dar soluciones rápidas sin ningún problema y eso serviría naturalmente para ir mejorando en los procesos. Consultoría, claro que sí. Nosotros somos asesores precisamente no solo en lubricación, también tenemos unos departamentos de ingeniería a nivel nacional en todas las sucursales que le colaboramos a nuestros clientes en todo lo que necesitan, en todo el campo de mantenimiento, termografías, vibraciones, análisis. Tenemos problemas con equipos, muchas veces puede llegar a tenerse un problema de diseño, se ayuda. Naturalmente también lo hacemos en compañía de ingeniería de SKF. Si es el caso, llegamos a eso. Ustedes saben que SKF también está a nivel mundial. Hay equipos similares en otras partes del mundo. Entonces, en otras partes del mundo, de pronto con ese problema ya lo han tenido y lo han solucionado en otro país. Y lo que hacemos es transmitir, mire, se utilizó esto, se hizo esto para solucionar ese problema. Entonces, cuenten con nosotros en ese soporte como asesores, entrenamientos que podemos brindarles. Lubriretenes y Rodamientos tiene un aula, tiene un espacio disponible en la sucursal de aquí de Bogotá, en donde podemos también dictarles una charla. Ahorita con este problema del coronavirus, pues muy seguramente vamos a continuar dictando capacitaciones vía internet, depende de cómo ya se tramiten o se consigan con los clientes la necesidad que tengan. Entonces, y lo mismo en las otras ciudades, el soporte en aula, incluso si el cliente quiere hacerlo en la compañía, listo, también vamos a la compañía, comenzamos a hacer el ciclo de capacitaciones que requieran para esto. Soporte en campo, como les decía, no solamente tenemos ingeniería en Bogotá, tenemos ingeniería en todas nuestras sucursales, muy certificados, capacitados, entrenados para la labor que ejerce cada uno de ellos y podemos brindarles el soporte inmediato que requieren. Igual si necesitamos acompañamiento de ingeniería con SKF, lo podemos realizar. Servicios, ustedes ya se han dado cuenta, tenemos servicios, ejecución de los mismos servicios, alineación, vibraciones, termografías, lubricación, montaje de sistemas de lubricación. Todo este servicio y la ejecución podemos realizarla sin ningún inconveniente. Asesoría permanente, ustedes también han contado con nosotros en asesoría las 24 horas, requieren un tipo de ayuda. Nuestros ingenieros siempre han brindado este tipo de asesoría sin ningún inconveniente. Propuestas de mejora continua, claro que sí, precisamente por lo que el conocimiento que se va adquiriendo, se va desarrollando en cada uno de nuestros ingenieros, pues eso es lo que ayuda a que podamos brindarles una mejora continua a sus equipos y en los desarrollos que se tienen en algunos equipos o máquinas específicas. Productos. A través de SKF, los productos de grasas y lubricantes, hay una gran extensas marcas y no marcas, sino diferentes tipos de grasa dependiendo de las aplicaciones, por su base, por su tipo de aceite, cerca de 18 referencias con las cuales podemos solucionar y lubricar los puntos que tengan en su compañía. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto debemos seleccionar el lubricante, calcular, revisar qué tipo de lubricante es, no solamente homologar,
la homologación no es muy buena porque pues desde el comienzo pudo haber sido mal seleccionada. Entonces también debemos revisar las características del equipo. Las grasas y aceites SKF se tienen también a disposición varios tipos de grasas y varios tipos de aceites. Sistemas de lubricación, ya vimos algunos sistemas automáticos de lubricación, cómo aplicar ese lubricante en los puntos, dependiendo también de la complejidad. Podemos llegar con sistemas monopunto o podemos llegar con sistemas de lubricación automáticos mucho más completos, más grandes. Pueden ser hasta 100, 200, 1000 puntos, la necesidad que se requiera. Esto también se cuenta con la solución que ustedes requieran en el momento. Herramientas de lubricación y almacenamiento. Dentro de todo el proceso, nosotros podemos colaborarles en qué herramientas requieren. La lubricación, no se les olvide que no es solamente aplicar el lubricante, sino con qué herramientas las estamos utilizando, con qué herramienta estamos llevando esa gota de lubricante hasta el punto como tal. Es importantísimo tener en cuenta eso. Muy necesario que seamos conscientes de ahora en adelante que la lubricación debe ser lo más limpio que debe haber dentro de la compañía. El lubricante ser el más limpio, el técnico en lubricación debe ser el más limpio que hay dentro de la compañía. Para realizar esta tarea se requiere que tengamos unas nuevas costumbres, unas nuevas características, capacidades para realizar esta tarea. Sistemas de sellado va muy ligado a la lubricación. Si no contamos con unos sistemas de sellado adecuados, pues vamos a dañar el componente rápidamente. Es apenas obvio. No olvidemos la parte de seguridad. Esto es un tema bien interesante, por eso es que tratamos de decirles al máximo, corrijamos la lubricación de tal manera que podemos colocar un sistema automático o podemos mejorar la llegada del lubricante a ese punto sin necesidad de estar exponiéndonos a que cometamos un error, un descuido y lleguemos a una fatalidad. Entonces, por favor, es un llamado, es importante, es necesario. Hoy en día no nos podemos dar ese lujo. A las empresas se les castiga fuertemente por un accidente, por una contaminación al medio ambiente. Entonces, con toda la parte de sistemas automáticos de lubricación, podemos controlar cantidades, fugas, podemos controlar accidentes o riesgos que se tienen al realizar la tarea de lubricación. Vale, Daniel, Beneficios, un segundo, sí. qué pena y te interrumpo. En un minuto se va a caer la plataforma, ¿sí? Para que todos nuevamente vuelvan a ingresar con este link. Y ahora lo que viene bastante importante son los beneficios y las preguntas como tal. Entonces, se va a caer en menos de un minuto para que estemos pendientes y volvamos a reactivar el link. Vale, correcto, Gerardo. Gracias. Entonces, comencemos con beneficios mientras hacemos el cambio nuevamente. Entonces, esto de la lubricación de clase mundial, pues tiene que traernos un beneficio, naturalmente, y esto tiene que verse reflejado dentro de la compañía. A los gerentes tenemos que mostrarles qué beneficios nos va a traer mejorar nuestras prácticas de lubricación. Esto no es simple y sencillamente hacerlo bonito, sino que también nos va a traer unos beneficios. Como por ejemplo, se conserva mucho más la maquinaria. La maquinaria, si ya tenemos unas rutas determinadas y hemos seleccionado bien el lubricante, se conserva mucho más la maquinaria. Obvio, si lo alcanzamos a charlar, pienso que lo alcanzaron a escuchar. Tener procedimientos. Obvio, si nos trae el beneficio de comenzar a capacitarnos, de comenzar a tener personas mucho más con competencias mejores, entonces el tener los procedimientos escritos, redactados, nos va a traer beneficios, porque esto va a minimizar los riesgos de accidente. ¿Cómo se lubrica un motor
que está a tal altura, a un punto que tenemos en el cual estamos muy cerca a unas poleas, cómo es la mejor forma de hacerlo, cuál es el procedimiento, utilizar EPPs, etcétera, etcétera. Eso nos trae beneficios, que es precisamente disminuir accidentes. Tener un manual corporativo de lubricación ideal porque ojalá todas las compañías llegaran a tener un manual corporativo de la lubricación, cómo se debe hacer en su compañía, qué tipos de lubricantes, con el por qué se deben utilizar, razones por las cuales esas cantidades se deben utilizar, etcétera, etcétera. Aprender a evaluar la función de la lubricación generalmente no se entiende por qué utilizar un aceite 220, no se entiende por qué una gota de lubricante debe estar entre dos dientes de un piñón, no se entiende por qué entre un elemento rodante y una pista debe existir una capa de lubricación adecuada. Esto es importantísimo tenerlo claro. Asegurar las tareas que se ejecutan acertadamente. Si tenemos un programa de lubricación bien desarrollado, si tenemos un programa de lubricación de clase mundial, pues naturalmente vamos a tener un control de la lubricación y vamos a ejecutar las tareas adecuadas. Ya no vamos a dudar de si sí se lubricó o no se lubricó, o me estarán diciendo mentiras o me están diciendo la verdad. ¿Será que confío o no confío? No, ya tenemos un plan, ya tenemos un control completo de la lubricación. ¿Se trabaja con estándares de lubricación? Claro que sí. Ya tenemos algo de seguridad, o no algo, tenemos una completa seguridad de que estamos trabajando con estándares. Entonces, eso nos da muchísima más seguridad y más confianza. Se mejora la confiabilidad de los equipos, indudablemente. La lubricación tiene que ir ligada y va ligada a la confiabilidad de cada uno de los equipos. Prácticamente todo lo que se mueve, es decir, todo lo que se mueve se debe lubricar. ¿Por qué? Porque hay fricción, hay rozamiento. Entonces, si nosotros mejoramos o si nosotros hacemos esa lubricación adecuadamente, la ejecutamos correctamente, pues la confiabilidad de nuestros equipos va a ser cada vez mejor. Productividad se va a incrementar, es apenas obvio. Si más confiabilidad, pues va a haber más productividad. Seguridad, disminuimos problemas de desperdicios de lubricante que fácilmente pueden ocasionar accidentes dentro de una planta, dentro de una compañía, y estos accidentes se generan una cantidad de problemas legales dentro de las empresas. Esto es beneficioso por todo eso. Además de tener unos equipos confiables. Si la seguridad la mejoramos, no van a haber regueros, no van a haber desperdicios. Esto se va a ver reflejado en ahorros incluso de lubricante. Condiciones sanitarias, ya lo veíamos, los desechos de los lubricantes, de qué forma se están haciendo, vigilar quién los hace. Pues esto nos trae beneficios. No estamos contaminando el medio ambiente, no estamos perjudicando a las personas que nos rodean y estamos siendo a la vez más productivos y estamos haciendo que las compañías naturalmente sean más rentables. Sostenibilidad, lo acababa de comentar, debemos ser muy estrictos con no hacerle daño al medio ambiente. Debemos pensar en las personas que nos rodean, en las empresas que tenemos a los lados y no dañarles o colaborar nosotros con un daño a ellos y hacer que estas empresas sean rentables. Entonces, nosotros debemos tener unas buenas prácticas, los mejores procesos de lubricación y continuar en ese trabajo que nos debe llevar a esta mejora y a este mejor proceso para tener unas mejores compañías, para tener unas mejores empresas con las cuales nosotros podemos colaborarles a ustedes como proveedores de mejor manera. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Ya quedamos a disposición de preguntas. Dani, hay una pregunta que dice que si contamos con graseras y racores para tubos de lubricación y mirillas de reductores y cajas reductoras. Que si contamos, es que se entrecortó la comunicación, Gerardo. Tranquilo.
que si contamos con graseras, racores para tubos de lubricación, mirillas de reductores y cajas reductoras. Claro que sí, claro que sí. Nuestro portafolio, nuestro portafolio es muy interesante para todos ustedes que son nuestros clientes. El portafolio que tenemos es muy amplio, es muy completo y nosotros en lubricación tenemos y contamos con todas las necesidades y requerimientos que ustedes en su momento necesitan. Tenemos mirillas para reductores, contamos con los racores que se requieren, contamos con los fitting que se requieren, los alemites o las graseras, tuberías en acero inoxidable de varios diámetros, acero al carbono normal, cobrizadas, depende de la necesidad, mangueras, el requerimiento que tengan, nosotros en ese caso les damos la solución. Sí contamos con eso. Vale, gracias. Acá hay una pregunta que había guardado, la hicieron el día de ayer, me están recordando en el chat. El WhatsApp dice un rodamiento 22324. ¿Cada cuánto se debe lubricar y lavar esos rodamientos? Trabajan actualmente a 900 RPM y con una temperatura de 60 grados Celsius. Sí. Yo manejaba un aceite 85W140, se cambió a un 200 Homala, pero este se vuelve lechoso. Sí. Correcto. Me gustaría primero conocer más de la aplicación. ¿Por qué estaba utilizando ese lubricante o por qué se está volviendo lechoso? El volverse, lo que normalmente decimos lechoso, generalmente es porque entra agua y trata es decir, daña el lubricante o hay una contaminación que está dañando el lubricante. Entonces, por eso, para nosotros encontrar esa solución, nos gustaría profundizar muchísimo más. Tengamos el contacto, Gerardo, con el ingeniero y profundizamos si quiere sobre eso, porque hay que hacer otras preguntas, mirar detenidamente qué es lo que pasa, velocidades, qué otras cosas alrededor tiene que podemos estar olvidando y no darnos cuenta qué es lo que está ocasionando el problema. Nosotros nos interesa muchísimo es solucionar, dar soluciones al inconveniente que tengan, sea la solución que sea. Si no es en lubricación, igual tenemos que dar la solución y eso es lo que nos interesa entregarles a ustedes. Si la solución es un sello, tenemos que decirle a ustedes y cuenten con eso, totalmente honestos en eso, les decimos, póngale el sello que este es el problema o póngale un filtro respirador que este es el problema. No necesita más para eso. Entonces, por eso necesitamos revisar muy bien la aplicación. Excelente. Hay otra pregunta, Dani, el ingeniero Yamir Magne. Dice, gracias por la presentación. Mi pregunta es, para el transporte o para el sector de transporte del lubricante, en un sistema centralizado, ¿qué material recomienda? ¿Caucho, acero, PVC? Para el transporte del lubricante. Sí, para el transporte del lubricante en un sistema centralizado, ¿qué material recomienda? O sea, me imagino que la tubería de un sistema centralizado es lo que... De lubricación para un equipo móvil. Ingeniero Yamir, ¿es un equipo móvil de transporte vehicular o es un equipo estático de una planta? Un equipo estático, listo. Ingeniero, nosotros sugerimos, esto va muy de la mano con la aplicación y con el tipo de empresa, básicamente. Por ejemplo, en un laboratorio, si es un laboratorio, pues generalmente los requisitos y los estándares que se requieren dentro de estas compañías es que todo debe ser acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, en ese caso se requiere que sea tubería en acero inoxidable, fitting en acero inoxidable, todo muy asepsia, con una asepsia impresionante, que es lo que realmente se requiere para estas compañías.
Pero si, por ejemplo, es para una acería en donde el trabajo es bastante rudo, hay contaminación en el exterior, muchísima, es bastante. Hay sitios en los cuales se puede colocar tuberías acero al carbono sin ningún problema o manguera sin ningún inconveniente. Esto disminuye los costos naturalmente. Lo importante, lo interesante de esto es que sepamos cuál es la labor que se va a hacer o que se hace dentro de esa compañía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los lavados de botellas, uno podría decir inicialmente colocamos una tubería acero al carbono normal, pero es que se aplica agua con soda. Entonces esto daña inmediatamente esa tubería, tiene que ser acero inoxidable. Entonces son cosas y son cuidados que tenemos que tener en el momento de la selección de un equipo y de una tubería. Espero que le haya sido clara la respuesta. Vale, Dani, muchas gracias. Y bueno, esa era la última pregunta. Vamos a dejar hasta acá. Ajá, tenemos 24 minutos ahí que nos pasamos. Pero bueno, estuvo bastante interesante el tema. Dani, te damos muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos compartidos acá en este grupo de personas. Para todos los asistentes, también le damos muchas gracias por la asistencia, por estar acá con nosotros, por ser parte de nosotros también. Cualquier duda, ahí les comparto, en pantalla están los contactos nuestros. Estaremos comunicándonos con ustedes si así lo desean, compartiéndoles información. Y síganos en nuestras redes para que sepan cuándo y cuál es nuestro próximo entrenamiento. Nos pueden escribir si tienen algún tema de interés para hacerlo como tal en el entrenamiento, ¿sí? Normalmente tenemos también invitados especiales, especialistas en ciertos temas que nos ayudan a desenvolverlo o a aclarar con sus experiencias las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Entonces, sin más, pues nos despedimos. LubriRoad en casa, ¿sí? Entrenamientos virtuales de ingeniería. Gracias a todos, a todo el equipo que está detrás de este proyecto. Un abrazo a todos, Dios les bendiga y que tengan excelente resto de día.